Listo. Hola, buenos días a todos. En esta oportunidad pues les vamos a hablar sobre los protocolos facultativos 1 y 2 y para eso estamos las personas pues que aparecen en pantalla y en un primer momento pues queremos aclarar algunos conceptos generales de estos protocolos. Sigue por favor. Primero queremos aclarar que es un protocolo facultativo, el cual es un acuerdo entre dos o más estados que modifican un acuerdo internacional o un tratado previo. Sigue por favor. También se debe mencionar por qué fueron necesarios estos protocolos y es porque los estados buscaban pues que el derecho internacional humanitario fuera más completo y universal y que además se lograra adaptar mejor a los conflictos modernos a los que se veían expuestos estos estados. También se debe mencionar pues que por qué dos protocolos y para eso se debe aclarar pues que el protocolo 1 se refiere a los conflictos armados internacionales, mientras que el protocolo 2 a los conflictos armados no internacionales, es decir que cubre pues las guerras civiles o internas de los países. Además era necesario pues distinguir entre ambas situaciones ya que los estados no estaban pues preparados para conferir el mismo grado de protección jurídica en ambos casos. ¿Cuándo se aplican pues estos protocolos adicionales? Se aplican pues cuando los conflictos armados surgen entre los estados. Sí. Bueno, ahora tenemos el protocolo adicional facultativo número 1 a los convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, que fue adoptada en el año 1977. Este protocolo tiene por objeto la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, es decir, protege a la población civil, a la población médico-militar y a la población médico-civil. Su entrada en vigor se encuentra en el artículo, dale siguiente diapositiva, por favor. Su entrada en vigor se encuentra en el artículo 95, en donde se indica que, primero, el presente protocolo entrará en vigor 6 meses después de que se hayan depositado 2 instrumentos de ratificación o de adhesión del mismo. Segundo, nos trae que para cada parte en los convenios que lo ratifique o que a él se diera ulteriormente, el presente protocolo entrará en vigor 6 meses después de que dicha parte haya depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión en Suiza. ¿Nos das siguiente diapositiva, por favor? Ahora, respecto a las obligaciones que nos trae este protocolo, en una de sus tantas tenemos que la distinción, los estados tienen la obligación de hacer la distinción entre combatientes y civiles. Según esta norma, todas las partes en un conflicto armado deben hacer esa distinción y no se debe atacar a los civiles. Las partes beligerantes también deben distinguir entre los bienes que tienen un carácter civil, como las viviendas y los lugares de culto, y los objetivos militares. Continuando, pues tenemos la segunda obligación, que es que los estados faltantes del protocolo tienen el deber de proteger primero a las personas que no participen o que hayan dejado de participar en los actos violentos, entre esas a los heridos y los enfermos, ya sean civiles o sean militares. Estos deben ser recogidos y atendidos sin discriminación alguna. También las mujeres y los niños deben de ser respetados y protegidos contra toda forma de atentado contra estos. Los miembros de familias separadas por un conflicto armado tienen el derecho a ser reunidos y a intercambiar mensajes de forma personal. También tienen derecho a saber lo que le ha sucedido a sus parientes desaparecidos. Otra obligación es que a los combatientes tienen el derecho de recibir la protección, porque a pesar de todo lo que se busca es proteger a las personas independientemente de las condiciones. Una de las obligaciones que también se menciona es que los heridos y sufrimientos infligidos a un adversario no deben ser excesivos. Los beligerantes que dejen de participar en las operaciones militares no pueden ser atacados y en el caso de que los beligerantes sean capturados, deberán ser considerados prisioneros de guerra, por lo cual deberán recibir protección. En el caso de que no se pueda atender a un prisionero de guerra, deberá ser liberado. En el artículo 51 y 54 se menciona que quedan prohibidas algunas actuaciones que los combatientes simulan ser civiles, que los ataques indiscriminados, los actos de amenaza, de violencia fin, de aterrorizar a la población civil, la destrucción de bienes que son indispensables para la supervivencia de la población civil, entre otras obligaciones.
Bueno, respecto al protocolo número 2, adicional a los convenios de Ginebra, el objeto de este protocolo es desarrollar y completar el artículo número 3 del convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, el cual está pensado exclusivamente para conflictos no internacionales, esto con el fin de garantizar el respeto al principio de humanidad y a una mejor protección a las víctimas, brindando garantías fundamentales del trato humano como lo son la integridad física y mental, tanto de la población civil como de la que ha participado en hostilidades. En qué caso se aplica el protocolo adicional número 2? En conflictos no internacionales entre las Fuerzas Armadas de un país, fuerzas disidentes o grupos armados organizados. Ahora es importante saber cómo determinar si en un país hay un conflicto armado interno. Esto se hace bajo dos criterios objetivos. Uno, es la organización de las partes. Se debe observar una cadena de mando, estructura, capacidad para entrenar personal, capacidad para sostener operaciones militares en el tiempo y administración en el territorio. Y dos, la intensidad de las hostilidades. Se debe tener en cuenta la gravedad y frecuencia y duración de los enfrentamientos, el equipo utilizado, el número de heridos y muertos en el involucramiento de las Fuerzas Armadas cuando la policía no es suficiente. Ahora bien, hablando de cuándo el protocolo no se debe aplicar, vemos que el protocolo no deberá aplicarse cuando no se trate de situaciones de conflicto armado interno, ¿no? Y es que esta aclaración es necesaria hacerla porque se suele confundir conflicto armado interno con situación de orden público y esto no es así. En razón de que el protocolo no deberá aplicarse para aquellas situaciones, por ejemplo, como lo son manifestaciones, marchas o actos de violencia aislados o situaciones similares donde las partes que intervengan no sean las Fuerzas Armadas beligerantes o eh, eh, grupos armados disidentes. Ante quién se hace exigible el cumplimiento de este protocolo. El cumplimiento de este protocolo se hace exigible ante el mismo país quien haya ratificado el protocolo. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 3 del protocolo segundo, donde nos hablan de la no intervención. Y es que ningún otro país, entidad o nación, quienes sean, podrán intervenir en la situación interna del país, ya que este mismo tiene la jurisdicción y la capacidad para solucionar dichos problemas. Además de ello, nos dicen que el protocolo 2 no debe ser usado como una justificación para intervenir de manera directa o indirecta en la situación del país. Es este mismo quien se encarga de resolver los conflictos. Ahora, en el tema de las obligaciones contenidas en el protocolo 2, cabe resaltar o mencionar que son muy similares a las obligaciones ya expuestas en el protocolo número 1. Las obligaciones aquí contenidas se basan fundamentalmente en el principio de la humanidad. El principio de la humanidad consiste en no atacar a la persona de una manera cruel en conflictos armados. Entonces, como ya lo hemos mencionado, este principio va a ser aterrizado a conflictos internos. Se debe garantizar el trato humano de civiles. Los civiles son aquellas personas que, como ya se decía, están alrededor de donde se desarrollan estos conflictos. Es decir, no están directamente relacionados con el conflicto armado. Pero también se debe respetar la integridad humana de quienes hayan dejado de ser enemigos. Explico esta parte. Son las personas que han decidido desmovilizarse, no hacer parte, no seguir haciendo parte del grupo en el cual se celebra el conflicto, o una persona que haya caído en situación de desventaja y por ende se rinda. Entonces su enemigo no podrá atacarlo porque haya caído en estas situaciones. También se obliga a la asistencia de heridos y enfermos, independientemente de que hagan parte o no de este conflicto. Y la asistencia de heridos y enfermos desengloba la garantía a la movilidad de ambulancias o de vehículos que transporten insumos para la adecuada atención de estas personas. El trato humano para los presos en guerra significa que cuando un enemigo haya sido preso, se le debe respetar la dignidad humana en las siguientes condiciones.
se le debe brindar agua potable, alimentos adecuados, se le debe garantizar la presencia de personal médico si éste está herido, no se puede someter a torturas o a tratos incrueles. Si esta persona profesa alguna religión, se le debe dar la garantía para que la practique. Si así lo desea, podrá solicitar la presencia de uno de sus miembros de su religión. De igual manera, los campos de concentración de estos presos no pueden estar aledaños a lugares donde se presenten conflictos o enfrentamientos bélicos. Por último, estas obligaciones también están relacionadas con el principio de igualdad. Quiere decir que independientemente de la raza, de la edad, incluso del mando que tenga una persona o el mando, se deben tratar por igual. Explico con un ejemplo. Si caen dos personas heridas, en una parte está, uno de ellos es un enemigo y el otro hace parte de la fuerza pública, no podrá dársele prioridad a ese miembro de la fuerza pública solo por el hecho de ser fuerza pública comparado con el otro, a no ser que la situación médica lo amerite. Con respecto a la forma en que los estados expresan su consentimiento para obligarse con el tratado, pues el protocolo dispone en el artículo 20, 21 y 22 que se podrá firmar, ratificar y hacer una adhesión a este. Entonces, pues la firma queda abierta a las partes de los convenios 6 meses después de la firma del acta final y pues seguirá abierto en un periodo de 12 meses después. Esta ratificación se hace en el menor tiempo posible y pues se depositan los instrumentos en el Consejo, a poder del Consejo Federal Suizo y la adhesión pues quedará abierta a la adhesión de las partes en los convenios, los convenios signatarios del protocolo. El siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, la entrada en vigor del protocolo facultativo 2, pues está expresa en el artículo 23 y pues este nos dice que entrará en vigor 6 meses después de que hayan depositado 2 instrumentos de ratificación o adhesión, y su parágrafo 2 nos habla de que cada parte en los convenios que lo ratifiquen o que a él se adhieran, pues entrarán en vigor 6 meses después de que hayan hecho los debidos depósitos.